Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre propio y en nombre de los ponentes la invitación iba a decir al doctor, pero voy a decir a los amigos Juanjo y Belén por habernos invitado a estar aquí un año más, que la verdad es que es un auténtico placer. Y yo, como moderador, pues me toca presentar a los ponentes que van a estar en esta mesa. Los ponentes, que son el doctor Juan Carlos Pedro Botet y el doctor Javier Pintó, y lamentar la ausencia del doctor Massana, que por motivos del cambio de fecha no puede estar con nosotros, pero tenemos a Juan Carlos y a Javier. Pues bien, ellos son internistas, los dos son catedráticos, los dos son responsables de las unidades de lípidos de sus correspondientes hospitales y los dos son grandes amigos. Y digo esto no solamente porque es verdad, sino porque esto nos va a permitir que la mesa sea bastante más distendida y espero que eso sirva también para ser más interesante. El programa de televisión que nos ha encargado Juanjo es el Parle Vostè, Calle Vostè. Este programa, que viene de Cataluña, como los ponentes, no sé si es por eso, viene de un programa de televisión de la TV3. Aquí en Valencia se compra sus derechos y en Canal 9, la antigua televisión valenciana, se llamó Carta Blanca. Era un programa de debate emitido durante 4 años, en la noche del viernes, prime time total, y cada edición estaba dedicada a un tema distinto, siempre un tema polémico. Era debatido entre los invitados y público asistente, incluso el público ausente por teléfono y participaba en directo, también podía participar, y se convirtió en uno de los espacios más populares y con más audiencia del canal valenciano. Y sirvió para que personajes como el padre Apeles, que, bueno, los que están aquí en primera fila, que son más mayores, seguro que lo reconocen, los más jóvenes no, pero podría ser perfectamente la Belén Esteban de los actuales. Bien, este programa, bueno, en el 96 hubo elecciones en la comunidad, cambió de gobierno, eso significa cambiar al director de televisión y eso significa cambiar algo, porque el programa siguió 2 temporadas más, pero en vez de llamarse el Carta Blanca se llamaba Parle Vostè, Calle Vostè. Esta frase, que es una frase muy valenciana, viene del Tribunal de las Aguas, que es una situación de estructura legislativa que aún permanece desde Jaime I el Conquistador, casi nada, ya que los árabes eran muy dados a mantener un buen riego y un buen manejo del agua, pues el Júcar, el Turia, nuestro querido río, se nutre de 8 acequias y cada una de esas acequias tenía una persona elegida democráticamente cada 2 años y que se junta y se sigue juntando todos los jueves delante de la puerta de la catedral para hacer, digamos, solventar los problemas que puede haber en las diferentes acequias, que es una cosa que recomiendo mucho a la gente que viene de fuera de poderlo ver porque es verdaderamente muy curioso. Pues bien, esperemos que nuestra mesa sea tan positiva y tan práctica como es el Tribunal de las Aguas y no lo sea como lo que suelen ser los debates políticos que vienen y cada uno habla de su libro, habla de sus cosas, pero nunca hablan de las nuestras. Y que espero que aquí sí que hablemos de las nuestras. Comentar a los ponentes, que ya lo hemos hablado, respuestas rápidas y aclaratorias. Quiero un sí o un no. No me hace falta que me justifiques que eso, tu opinión viene del estudio Neptuno, del estudio Saturno, del estudio Plutón, porque sé que tiene el respaldo científico del conocimiento actual, aunque no sea ChatGPT, pero quiero solamente un sí y un no para que podamos hablar de muchas cosas, porque han habido muchas preguntas que han enviado para que sean contestadas. Y en este sentido, bueno, voy a apretaros en la respuesta y voy a apretaros también en el tiempo. Pues con esas premisas vamos a empezar. Por supuesto, podéis intervenir, como en el programa de televisión era, en cualquier momento, simplemente levantando la mano, o incluso los que, aquí por teléfono no, pero aquí sí pueden ser que intervengan los que están en el extranjero. Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos contigo, Xavi, con el tema de tratamiento. Es verdad que el tema del tratamiento es un tema importante en nuestra actividad, ya que el paciente viene con un problema y algo le tenemos que hacer o decir para solucionarle ese problema, ¿no? Estamos hablando siempre de tratamiento del colesterol. ¿Empezar con estatinas siempre? ¿Sí o no?
Un sí o no, ¿eh? En cuanto a fármacos, sí. Vale, sí, me refiero en cuanto a fármacos. Yo habría una frase en el Farreras Valentí que yo utilizaba que decía: en medicina y en amor no digas siempre ni nunca. Y eso es verdad. decir siempre cuesta decirlo. Por eso es el apretado. Vale, ¿tiene sentido usar las estatinas poco potentes y con dosis bajas para ir viendo con lo que pasa? O sea, para ir viendo lo que pasa en pacientes de alto o muy alto riesgo, nunca, en absoluto. Quizá con este nuevo concepto de empezar cuanto antes por lo de la memoria metabólica y por el beneficio que cuanto antes empieces mejor, sí que es verdad que puede ser que en los próximos años se planteen tratamientos con dosis bajas de estatinas moderadas, pero empezando ya a edades más tempranas. Y probablemente con ello conseguirás un beneficio mayor que con estatinas de alta intensidad a edades más avanzadas. Parle vostè. Parlo vostè. En cuanto a las estatinas, yo diría que en estos momentos el tratamiento combinado de entrada puede ser una opción perfecta. Es decir, después de las estatinas hay vida, y en estos momentos yo creo que hemos de poner un nuevo concepto que es tratamiento hipolipemiante farmacológico oral. ¿Y la segunda era? Si empezamos por poco potentes y dosis progresivas. Yo creo que esta es una mala praxis. Vale, dicho queda. ¿Cualquier estatina me vale, Xavi? Parle vostè. Hombre, si es una mala praxis utilizar estatinas moderadas, solo rosu o atorvastatina. Pero yo no estoy de acuerdo con que sea una mala praxis, porque creo que hemos de cambiar los enfoques y la medicina es muy amplia, el riesgo vascular es muy amplio y cómo lo enfoquemos. Pero bueno, es verdad que sería una mala praxis utilizar estatinas de poca intensidad en un paciente de alto o muy alto riesgo, que por desgracia todavía se utiliza mucha simvastatina en pacientes de muy alto riesgo vascular, ¿no? Vale, muy bien. Xavi, para ser práctico, utilicen siempre la estatina más potente a la dosis más baja. Vale, pues queda bien claro cuál es la recomendación. Bueno, ¿el público hay alguna objeción al tema? Vamos a ver, vuelvo a repetir, lo importante es el tratamiento combinado. Es que con la hipertensión, con la diabetes, determinados pacientes nadie empieza con monoterapia. ¿Es que no? Con los lípidos, pacientes de alto o muy alto riesgo es lo mismo. Y además tiene todo su sentido todo su sentido fisiológico. Estamos atacando las dos fuentes del colesterol, la síntesis hepática y la absorción intestinal de colesterol. Con lo cual no hay vía escapatoria de compensación. Sí, porque, vamos a ver, las estatinas, desgraciadamente, no están exentas de efectos secundarios. Y sabemos que los efectos secundarios son dosis dependientes. Sabe, por otra parte, que hay lo que se llama la regla del 6%. Cada vez que nosotros doblamos la dosis de una estatina, no ganamos el doble de efecto, ganamos un 6%. Este 6% es real cuando pasamos de 10 a 20, de 20 a 40, pero cuando pasamos de 40 a 80 no llegamos al 6%. Y en cambio sí que aumentamos mucho los efectos secundarios, o la probabilidad de efectos secundarios. Por lo tanto, si nosotros combinamos, estamos ganando mucho. Y además tiene todo su sentido. Cuando usted da una estatina, está inhibiendo la síntesis de colesterol, ¿eh que sí? Pero como mecanismo de compensación está aumentando la absorción intestinal de colesterol. Y estos son los que responden menos. Cuando nosotros decimos que una estatina baja el colesterol del 40%, el LDL, esto es una falacia, porque es la media de miles de pacientes tratados. ¿Su paciente sabe lo que va a tocar, lo que va a bajar? No lo sabe. Y no tenemos ningún chivato, ningún marcador, y yo perdí un año en América por culpa de esto, para decir, este va a responder y este no va a responder.
Por lo tanto, es mucho más plausible y más lógico atacar las dos vías de síntesis y absorción que no dar una sola muy potente. Bueno, te has pasado de tiempo, pero vamos. Bueno, pero lo requería. Pero ha quedado claro. Bueno, siguiendo en este mismo hilo que acaba de comentar la compañera, un paciente, por ejemplo, perdón, Xavi, un hombre, 45 años, no tiene factores de riesgo y tiene una LDL de más de 150, ¿debemos de empezar ya con estatina? Claro, este hombre sería de riesgo. No tiene otros factores de riesgo. Si no tiene otros factores de riesgo, como mucho sería de riesgo moderado. Y entonces, en esta franja, lo que nos dicen las guías de dislipemias es que si usted tiene un LDL entre 115 y 190, la decisión hay que compartirla con el paciente. Yo creo que también sería un paciente muy interesante para valorar factores de riesgo residual o adicionales, como sería hacerle una ecografía carotidia o buscar la lipoproteína A pequeña. Son pacientes que muchas veces son los típicos que te consulta el amigo, el compañero de trabajo con estas cifras y que al final son los que es difícil tomar la decisión y que es fundamental conocer la opinión del paciente y quizá profundizar un poco más en el riesgo vascular con estas medidas adicionales de mirarle la ecografía carotidia u otra exploración. ¿Y si tuviese 40? ¿En vez de 40 años? Si tuviese 40 en vez de 45. ¿O 35? La respuesta sería la misma pregunta. O sea, cuanto más joven, 35 años, más propenso serías a no tratarle. Esa ahí quería ir. Más propenso serías a no tratarle. ¿Por qué? Porque hay un continuum cardiovascular y hay una memoria. Exacto. Y hay una memoria. Quiere decir que un paciente con 25 años o 30 que tenga un LDL de 150 o 180, sabes que le queda un recorrido importante y, por tanto, muchas más posibilidades y sería más útil darle a ese paciente que al de 65 años, que por primera vez tiene 180, ¿no? Porque tiene más posibilidades de tener un evento. El problema es que cuanto más joven es el paciente, menos riesgo tiene. Y estamos hablando que no tiene más riesgos que el colesterol alto, que no tiene otros factores de riesgo. Por esto, o sea que cuanto más joven es el paciente, menos riesgo tiene de tener un infarto al día siguiente, en el año siguiente, en los años siguientes. Y por tanto, tienes que tratar a mucha gente para ahorrar un episodio. Entonces, teóricamente, los economistas de la salud te dicen que no es rentable tratar a esta población. Efectivamente, que no es rentable. Esa es un poco la cuestión. Pero, sin embargo, lo que nos pide el cuerpo es que es demasiado joven para empezar el tratamiento. Puede que económicamente no sea rentable, pero no es lo mismo tampoco. Pero es lo que nos dicen las guías. Yo estoy de acuerdo y cada vez tengo más dudas si sería interesante a este paciente de 35 años hacer un tratamiento con estatina moderada, no de alta intensidad, moderada, porque probablemente el beneficio va a ser mayor. Pero esto no es lo que nos dicen las guías ahora y tampoco tenemos estudios que nos lo demuestren. Ese es el problema, que tenemos estudios que puedan confirmarnos esa forma de actuación o no. Pero bueno, que no sea que porque es joven no necesita ese tratamiento. Eso es un poco por donde quería yo llevar el tema. Y Xavi, ya que estás lanzado, empezamos con monoterapia y tratamiento combinado, ya se ha comentado algo aquí. ¿Tú qué haces? Yo en esto sí que estoy de acuerdo con mi contertulio, que cada vez utilizo más la combinación de estatina con ezetimiba, porque primero te garantizas mucho más el llegar a la diana terapéutica en un primer paso y después que solventas mucho la diversidad genética. En una misma población hay personas que absorben más colesterol, otras que sintetizan más. Si das los dos fármacos, tienes mucho menos riesgo de tener un hiporrespondedor. De que se te escape por un lado o por otro. Exacto, sí, vale. sí. ¿Solo con ezetimiba o también con bempedoico o con ambos? Bueno, yo creo que como el fármaco potenciador por excelencia en este momento es la ezetimiba, el bempedoico queda como para un tercer paso y por supuesto es útil y ha sido bienvenido, pero sería una tercera opción. Hablando del bempedoico, Juanjo, yo como ya no estoy ya no veo enfermos de la Seguridad Social, solo veo privados, porque estoy jubilado, no tengo problemas con renovar o recetar bempedoico para que esté financiado. ¿Cómo tenemos ese problema? ¿Cómo está la trampa
del diagnóstico de la arteriosclerosis y te recuerdo que se está grabando. Sí, hola. Bueno, más que una trampa, lo que hay que hacer es adecuarlo a lo que es el IPT, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay una parte que está financiada y una parte que no está financiada. La financiación del bempedoico tiene que venir de la mano de la existencia de una arteriosclerosis. Por tanto, a la hora de prescribirlo en Comunidad Valenciana, madre del pelo. A la hora de prescribirlo en la Comunidad Valenciana, primero tienes que cargar el diagnóstico de arteriopatía y luego, cuando ya está cargado en el sistema, sobre ese tienes que añadir el diagnóstico de hipercolesterolemia. De lo contrario, sale para prescribir, pero no sale financiado. Y eso mismo hay que hacerlo en las renovaciones. ¿Quede bien claro? Lo primero que tienes que cargar es el diagnóstico no de hipercolesterolemia, sino que tienes que cargar el diagnóstico de arteriopatía, ¿vale? De arteriosclerosis, no especificada, por ejemplo. Hay varios, pero yo os recomendaría ese porque es el más sencillo. Y sobre ese, cuando ya has cargado ese y ya has puesto la tarjeta, ya has puesto todo, sobre ese tienes que cargar el de la hipercolesterolemia. Aquí el orden de los factores, como en muchas cosas en lípidos, vuelve así que modificar el resultado. Porque si lo haces al revés, sí te deja prescribirlo, pero no está financiado. Esto hay que volver a hacerlo de nuevo en cada renovación. Si en la renovación vuelves a darle directamente a renovar, sale, pero vuelve a salir no financiado. Y algunos compañeros de primaria me dicen, cuando lo receto yo, sale como no financiado. Y es porque si le das a renovar, no. Cada vez hay que hacerlo, arteriopatía y luego cargar el diagnóstico. Lo digo porque es importante, porque es un fármaco que tiene un nicho importante de utilización y que el paciente, si tiene que financiarlo, muchas veces lo abandona. Ahí al fondo hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta desde Ecuador. Desde Ecuador el doctor Gamboa nos pregunta: ¿cómo promover la adherencia al tratamiento con estatinas, ya que cada día es más frecuente la renuncia en los pacientes a iniciar este tipo de tratamiento? En explicarles la relación que hay entre riesgo cardiovascular y descenso del LDL. Nosotros bajamos el LDL porque disminuye el riesgo, es decir, la mortalidad. Y esto lo tienen que entender los pacientes. Si esto se lo entienden y pasamos 5 minutos explicándoles esto, la mayor parte de los efectos secundarios no aparecen. Yo creo que viene un poco también por el tema de las redes sociales y los bulos que no son exclusivos de las noticias políticas, sino también del tema del tratamiento del colesterol con estatinas, de que hay muchos bulos diciendo que esto es un invento del diablo. Y recuerdo que el colesterol es elemento causal, no factor de riesgo solo, sino elemento causal de la arteriosclerosis. No hay arteriosclerosis si no hay depósito de colesterol en la íntima. No hay. Por tanto, evidentemente parece bastante razonable que cuanto más bajo esté el colesterol en sangre, pues mejor va a ser para la evolución de esa arteriosclerosis. Bueno, y para acabar el tema de tratamiento, del tema... Yo quería, ya que intervenir otra vez y ya me callo. El tiempo tuyo no lo voy a contar dentro del... Yo lo que sí que me gusta hacer partícipes a los pacientes es de, digamos, manteniendo un poco el ritmo de los juegos que mantenemos aquí, decirle, a ver, ¿usted cuántos meses más de vida quiere vivir? Quiero decir, hay pocos fármacos que cuando usted decide tomarlos y por tanto decide modificar este factor causal de morbimortalidad, ¿cuántos meses más? Entonces, entre que usted tome la dosis máxima de la estatina, como comentaban aquí la compañera, que puede ser rosuvastatina de 40 a 7 días por semana, y eso da una serie de miligramos semanales, entre eso y nada, que es lo que usted parece estar dispuesto a tomar, que es nada, ¿no cree que usted que podemos encontrar un punto de encuentro? De manera que usted pueda tomar una dosis no máxima, pero sí la máxima tolerada, que puede ser a veces incluso intermitente. Puede ser una dosis de una estatina a dosis de cada 48 horas. Y el hecho de hacer partícipe al paciente, que él acabe marcando un poco cuál es la dosis que tolera, dosis que además será modificable, porque los pacientes que tienen afectación muscular a veces en invierno tienen más que en verano,
y jugamos con la broma de medicación como los modistos y hacemos 2 temporadas de estatinas, una temporada de verano y una de invierno, y haciendo participar así al paciente, yo creo que es bastante más sencillo. Voy a darles al que ha hecho la pregunta la cuestión de Ecuador, un dato de mi hospital que me dejó parapléjico. Sí, no es muy serio. Comisión de farmacia de quimioterapia. Un 45% de los pacientes con cánceres no van a buscar la medicación. Imagínense. Parapléjico todo. ¿He quedado parapléjico o no? En la misma línea y también muy breve, una paciente con hipercolesterolemia familiar homocigótica, colesterol total de 1000 miligramos de cilitro alrededor. Se le acepta el tratamiento con un fármaco que costaba 290.000 euros al año y no venía a buscar la medicación 2 veces de cada 3. Una chica de 20 años que, a pesar de que se le había dicho que tenía aterosclerosis coronaria en el angiotac, no había manera. Ahora ya está empezado a trabajar como auxiliar clínica, empieza a familiarizarse más y empieza a ser más cumplidora. Pero esto, una persona que se le decía que con su enfermedad habían pacientes que habían fallecido antes de llegar a los 20 años. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los sanitarios, y eso que le diría también a nuestro compañero de Ecuador, es que tenemos que transmitir, convencer y que el paciente interiorice los mensajes. Y esto muchas veces nos parece que lo hemos conseguido, pero no es así, ¿no? Bueno, seguimos, que nos estáis dispersando. Xavi, ya te dejo enseguida. Danacol, Armolipid, levadura de oro rojo, lecitina de soja, etcétera, ¿sirve para algo? Bueno, sale en las guías como una alternativa para aquellos pacientes que no toleran las estatinas convencionales. Hay que decir que la levadura de arroz rojo, Armolipid, el componente principal es lo mismo, la monacolina K, que en el fondo es lovastatina, es una estatina a dosis bajas, inhibe la síntesis de colesterol y actúa como una estatina a dosis baja, lo que pasa con un precio más elevado. Pero es verdad que hay pacientes que son refractarios, que no quieren aceptar la medicación convencional y que te preocupan y que en cambio pues, fármacos de este tipo de nutracéuticos pues los aceptan. Entonces, aunque sean más flojos, más caros y con un mecanismo de acción similar a la estatina, pues hay que reconocer que en algunos casos no sirven. Y el Danacol actúa diferente, aquí sí que no tiene nada que ver con la estatina, interfiere en la absorción de colesterol, pero baja solo un 8% el promedio del colesterol LDL. Tienes que tener un frasco de yogur, bueno, de producto lácteo en la nevera todos los días. Si ya nos cuesta tener un blister con las pastillas y tomárnoslo, ya no te cuento lo que cuesta tener un producto de este tipo en la nevera todos los días del año, ¿no? O sea, pero bueno, son alternativas que ahí están y yo creo que tampoco las tenemos que desechar, ¿no? Muy bien. Una cuestión de índole práctica. Cuando prescriban yogures enriquecidos en esteroles vegetales, no se pueden tomar cuando quieran. La mayor parte se lo toman, bueno, ahora por la mañana, ahora por la tarde. Se lo tienen que tomar como postre de la comida principal. Si no, no sirven para nada. Pues bueno, pues ya sabemos una cosa más. Juan Carlos, que te veo animado. Ya tenemos un paciente que, con su estatina, su ezetimiba, su empedoico, le ponemos un PSK9 y nos vamos a una LD de 15. ¿Eso de verdad es seguro? ¿Qué decís? Sí, seguro. ¿Seguro? ¿Cartulinas verdes para arriba? Venga. ¿Alguna cartulina roja? Vale, pues voy a enumerar, no sé, concepto 1. Cuando nacemos, el LDL del cordón umbilical de nuestros hijos y el nuestro era de 30. Y era compatible con la vida, ¿no? Acabamos de nacer. Es el momento en el que hay la máxima actividad de los receptores LDL. Por tanto, un LDL de 30... perfecto. A lo mejor es por eso. Segundo, nuestras civilizaciones antepasadas, que eran recolectoras, ganaderas, agrícolas, el colesterol total mediano era de 70, eso quiere decir un LDL de 30-40. Y no se morían de infarto, se morían porque se los comían las bestias o alguna guerra o alguna pandemia.
Tercero, con los nuevos fármacos tenemos LDLs por debajo de 25. Y yo les diría, y ahora sería muy fácil hacerse el chulo y decir, a todos nos han temblado las piernas hace 7 años cuando veíamos LDLs de 15. Pero ahora yo les diría que a nadie nos tiemblan las piernas, estamos contentísimos. Hay unos estudios de seguimiento, concretamente el Fourier y Ole, que son 8 años. Le he dicho que no digas estudios. Perdón, tienes razón. Seguimientos a 8 años, que no hay ningún problema y sobre todo en la esfera neurocognitiva. Y el último, y con este acabo. El LDL que nos determinan aquí es el LDL que sobra. Y ese es el que se deposita en las paredes de las arterias. Todas las células del organismo, de la glía, los astrocitos, de las células de Leydig, de Sertoli, las de las suprarrenales producen colesterol, su colesterol. Por lo tanto, el que tenemos, aunque el LDL sea muy bajo, lo siguen produciendo. Por lo tanto, cuando más bajo sea el de aquí, menos se depositan en las arterias. Y el doctor Diego nos ha dicho, sin LDL no hay aterosclerosis. Yo quería apuntar también otra cosa, que es cuando el colesterol LDL es muy bajo, el laboratorio no es preciso. O sea, LDL es por debajo de 50, el laboratorio no distingue bien si son 50, 40, 30 o 20. Y en estos casos sabemos que el colesterol está muy bien controlado, pero no podemos precisar más. Si queremos ser más precisos, tenemos que irnos a medir. Muy bien, la ApoB, alguien lo ha dicho, felicidades. Yo creo que tenemos una audiencia de lujo aquí. Viva la imprecisión. Vale, Xavi, y si tenemos al paciente así, le quitamos, hemos dicho que llevaba de todo, le quitamos la ezetimibe, le quitamos el bempedoico porque nos sobra y da igual que esté con 15 que con 45. No, realmente aquí el concepto es el colesterol LDL en estos pacientes que les hemos puesto un anti-PCSK9, que siempre van a ser pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. En este colectivo, el colesterol cuanto más bajo mejor. O sea que no tiene sentido quitarlos. No. ¿Parle usted? Bien. Tampoco. Poco. Bueno, Juan Carlos, ¿en qué nos debemos basar para poner tratamientos? ¿En el colesterol LDL? Porque ahora se está poniendo muy de moda hablar de colesterol no HDL. ¿O el HDL es algo que inventamos para que nos inviten a congresos? Como has dicho que teníamos que decir sí o no para ser pragmáticos, sí, con el LDL. Todos los estudios están hechos con colesterol LDL, por lo tanto, desgraciadamente, no podemos ir a contracorriente. Ahora bien, pacientes de alto y muy alto riesgo, que el LDL ya está en su objetivo, pero que tienen triglicéridos por encima de 150, sí que en estos pacientes, ya nos lo dicen las guías europeas, el colesterol no HDL, que nos diría todo el colesterol aterogénico, o la ApoB, que nos dice todas las lipoproteínas aterógenas, serían el objetivo secundario. Vale, muy bien. Si me permites apuntillar, en las guías del laboratorio clínico de las sociedades europeas de bioquímica clínica, se dice que todo perfil lipídico actualmente tiene que incluir el colesterol no HDL. Y que si tienes el no HDL fuera de objetivos, que quiere decir que hay que intensificar el tratamiento. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, de que si es un paciente con triglicéridos altos, pues aún mucho más, pero a mí me llamó la atención que decían que en todo perfil lipídico tiene que estar el colesterol no HDL. Muy bien. ¿Y qué hace un médico de primaria? Sí que podéis pedir en primaria ApoA y ApoB, ¿no? Ya, vale. ¿Y qué hace un médico de primaria con una ApoB alta si su colesterol está... ¿Qué feu? ¿Qué hacéis con una ApoB? ¿Para qué la pedís? ¿Perdón? ¿En qué caso? Y no la quiero examinar, ¿eh? No. Efectivamente. Muy bien. Sí. Perfecto. Vamos a ver, pero yo creo que el ApoB tiene interés cuando tenemos un LDL normal o un poquito alto. En el caso de una hipercolesterolemia familiar, la ApoB nos va a servir de poco porque va a estar alta por narices. Pero si nosotros tenemos una dislipemia mixta con un LDL normalito un poco alto o una dislipemia heterogénica con triglicéridos, la ApoB nos va a dar un concepto de heterogeneidad de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por un lado, nos va a servir para los que tengan aficiones lipidológicas para diferenciar una hiperlipemia familiar combinada que va con ApoB alta de una disbeta lipoproteinemia que va con ApoB baja.
y nos va también a dar una idea de si hay partículas LDLs pequeñas y densas. Bueno, pues entramos en una nueva materia. Ya tenemos al paciente con LDL en objetivos. Sí. Juan Carlos. Voy. Tratamos los triglicéridos, ¿a partir de cuánto? Cifra. Hasta ahora teníamos los fibratos y desgraciadamente los fibratos, les diría que su indicación en el momento actual es para prevenir la pancreatitis en las hipertrigliceridemias graves. No han demostrado beneficios cardiovasculares. En este momento, el único fármaco, el único estudio, hay un estudio que demuestra beneficios en pacientes con LDL por debajo de 100 y triglicéridos por encima de 150 y hasta 400. Eso quería yo, las cifras. ¿Eh? Eso quería yo, las cifras. Entre 150 y 400, con enfermedad cardiovascular o bien diabéticos con más de un factor de riesgo, se ha visto que el icosapento de etilo, que viene a ser una especie de omega 3, un profármaco, disminuye el riesgo un 25% con unas cifras, con unos NNTs muy buenos, de 20 y pico. Bueno, ya has metido ya el tema de los fibratos. Perdón, yo podría decir, ¿cuál es la cifra óptima de triglicéridos? La cifra óptima de triglicéridos es por debajo de 150, porque sería la más fisiológica, porque a partir de 150 es cuando aparecen en el plasma las LDLs pequeñas y densas. Pues permíteme discrepar. Bueno, pues venga. Discrepe usted, parle usted, calle usted. La cifra óptima es por debajo de 100, según un documento de expertos de tal Ginsberg de hace 2 o 3 años. A partir de 100 de triglicéridos empiezan a aumentar las LDL pequeñas y densas, a haber más resistencia a la insulina, más tendencia inflamatoria y trombótica. Esto no quiere decir que des un fármaco a partir de 100, pero que sí que tienes un paciente con 120 de triglicéridos y no hace ejercicio, tiene un motivo más para hacer ejercicio. O si está comiendo mucho azúcar, para quitarle el azúcar, porque tiene los triglicéridos mal. ¿Qué cifra de triglicéridos tendrían, por ejemplo, las personas de menos de 30 años que están en la sala con un IMC de 25 o inferior? ¿Qué cifra de triglicéridos tendrían estas personas? Por debajo de 100. Exacto, pero claramente por debajo de 100, más se iban a ir hacia 50. A partir de 100 de triglicéridos, el metabolismo está haciendo aguas. No, no es cierto. No, para nada. Es peor en general que esté el HDL también bajo, pero los triglicéridos por sí solos ya se bastan y se sobran para hacer daño al sistema arterial. La explicación, ara vostè, jo que contesto. El doctor Pintó lo acepto, pero ahora me lo cargo. Los triglicéridos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, decir cuál va a ser la trigliceridemia media de aquí es una falacia. Y los triglicéridos hoy son de 100 y mañana son de 300. Por lo tanto, hilar tan primo o tan delgado con los triglicéridos es complejo. Pero la LPA tampoco tiene una distribución normal. Sí, porque ahora no hablamos de la LPA. Bueno, hablaremos de la LPA. Usted calle. Calle usted. Claro, hombre. Bueno, ¿ya ha sacado el tema de que los fibratos están muertos? Semi-muertos, sí. Sí, salvo para la prevención de pancreatitis. Prevención de En el pancreatitis. futuro tenemos por ahí algún fibrato que no va a estar. Hasta donde yo sé, no, Diego. Y no sé si alguien está más enterado, que todo puede ser que haya una cifra, una MK no sé qué, un 25, pero hasta donde yo sé no hay ningún fibrato más por ahí en marcha. Yo tampoco, no. Yo creo que los fibratos tienen... Vale. Entonces, omega 3 farmacológico y icosapento de etilo, ¿ambos? ¿Ambos? No, en principio no. Vale, eso es una cuestión a dejar claro. En principio no. Vamos a ver. El icosapento de etilo es un omega 3, pero es un omega 3 muy purificado, que esto está extraído de unos determinados salmones del norte de tal. Es decir, pasa por un proceso de purificación
que pasas de una media de un 20% de DHA y un 30% de EPA a un final que hay un 98% de EPA sin nada más. Cosa que no pasa con la mayor parte de los ácidos grasos omega 3 que se venden en las parafarmacias. Cuidado con esto. Muy bien, muy claro. Reflexión. ¿El doctor Pinto no dice nada? No, está con el calle Boste. Espera, no entres. No entres al trampo. Si quieres que... Si la dislipemia diabética, me refiero por la reflexión, si la dislipemia diabética es tan importante y tan heterogénica, y eso ya ha salido aquí, ¿por qué minusvaloramos la presencia de unos triglicéridos en un paciente con diabetes tipo 2 que esté con 180, 200 de triglicéridos? Creo que ya lo hemos estado contestando, ¿no? Bueno, yo creo que no lo minusvaloramos. Nosotros lo que ahora sabemos es que tener estos triglicéridos de 180... Perdona, ahora el que discrepo soy yo. Yo creo que sí que se minusvalora. Bueno, no. O sea, yo creo que este Voy a paciente... preguntar a la audiencia. ¿Quién lo minusvalora unos triglicéridos de 190 en un paciente diabético y no se plantea nada más de decirle siga tomando la estatina para que el colesterol no esté más alto? Por favor, los que penséis así, levantar el verde. Estáis dando la razón. Que sepáis que no vais a venir el año que viene, no va a afectarse la inscripción. Muchas gracias por darme la razón. Os lo agradezco mucho, sinceramente. Yo les daría una respuesta, les apoyaría. El icosapento de etilo, el IPT, solo está, aunque el estudio demuestra en diabetes con un factor de riesgo o enfermedad cardiovascular, el IPT solo para enfermedad cardiovascular. Con lo cual está mucho más centrado y focalizado en cardiólogos que no en lipidólogos y diabetólogos. Vale. Xavier, ¿qué tienes ganas de...? Bueno, yo solo quería decir que, por desgracia, los estudios que se han hecho con fármacos que disminuyen los triglicéridos se han hecho con fármacos que tienen algunas lagunas, ¿no? Y los fibratos en concreto, sabemos ahora que lo que hacen es que la cadena metabólica de los triglicéridos la aceleran, pero al final esta cadena ¿en qué acaba? Acaba en IDLs y en LDLs, que son partículas muy heterogénicas, pero no aumentan la eliminación de estas últimas partículas de la cadena. Entonces, al final, lo que se vio en el estudio Prominent, que no hablaremos más de estudios, que cuando das este fibrato tan potente, te disminuían mucho los triglicéridos, pero te aumentaba la POB y te aumentaba el colesterol LDL. ¿Qué estabas haciendo? Transformando VLDLs en LDLs. Y esto no sirve para proteger contra la aterosclerosis. Sirve para proteger contra la pancreatitis, porque estás eliminando triglicéridos de la circulación que a dosis muy altas pues sí que provocan este problema. Pero no, lo que hay que hacer al final es disminuir partículas heterogénicas del plasma y con los fibratos no se hacía. Vale. Javier, ¿un médico de atención primaria puede pedir un PCSK9 financiado? En este momento, que yo sepa, al menos en Cataluña no. Y yo creo que en España tampoco. Entonces, no somos... No, me refiero por eso, porque eso ha planteado a veces alguna duda. Estamos hablando siempre de financiado. No financiado, por supuesto, le podéis decir al paciente que tiene esta alternativa muy importante de tratamiento, aunque como en el caso del Ozempic que hablábamos ayer, pues se lo tenga que pagar. ¿Puedo haceros una pregunta? En algún sitio de España, el del RNA mensajero bicatenario, se ve que hay algún centro de salud que lo puede... no es que se prescriba, es que se puede poner ahí. ¿En Valencia también? ¿Sí? Hola, sí se puede en centros de salud alejados, ¿de acuerdo? Quiero decir, se pueden enviar los PCSK9 y se pueden enviar, en este caso sería el otro también inclisiran, se pueden enviar para administración. Quiero decir, nosotros hemos hecho alguno en Montserrat, ¿de acuerdo? Pero Juanjo, la prescripción es hospitalaria. Sí, eso sí. Una cosa es la administración, la prescripción es absolutamente hospitalaria, pero sí se puede. Si el paciente no se puede movilizar, se puede. Vale, Juanjo se refiere a ponerlo, no a prescribirlo, sino a físicamente ponerlo. Facilitar a la farmacia del centro que llegue allí la medicación y que no tengan que venir a recogerlo, vamos. Y que se pueda poner allí. Vale. Xavier,
Toda prevención secundaria es ya un paciente de riesgo muy alto, pero ¿se puede matizar? O sea, en ese cajón de pacientes los hay que han tenido un infarto 5 años estable, sin otros factores de riesgo, y los hay que tienen angina cada mes. ¿Hacemos lo mismo con los dos? Claro, las guías no distinguen excesivamente en este punto, pero sí que está claro que tenemos que distinguir que no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo tener una coronaria derecha con una lesión medianilla que te ha provocado un pequeño infarto inferior que tener el tronco común o la descendente anterior, o tener 3 vasos, o haber tenido 2 infartos, o tener 2 territorios afectados, o tener insuficiencia renal y un infarto, o una diabetes de larga evolución con lesión de órgano diana y haber tenido un infarto. Hay una gran variabilidad en el riesgo del paciente isquémico y en la prevención secundaria. Yo creo que esto es lo que en las guías lo que se dice es que cuando un paciente, por ejemplo, ha tenido un infarto y en los 2 años siguientes repite otro episodio a pesar de ser correctamente controlado, que le bajas el LDL aún más. Si se decía 55, que se lo bajes por debajo de 40. En el fondo lo que quiere decir es que cuando un paciente va mal a pesar de hacer las cosas bien, una herramienta que te queda es ser más agresivo con el colesterol y bajar el colesterol todo lo que puedas. Por supuesto, identifica factores que no se te escapen por ahí, ¿no? Una LPA alta que todavía no se mira sistemáticamente. Pero si no hay otra cosa, bájale el colesterol todo lo que puedas. Yo creo que esta es muy buena observación, ¿no? Doctor Puchades. Aprovechando el comentario que ha hecho el doctor Pintó, que me parece súper interesante, he visto no sé si es un ensayo clínico o es una propuesta clínica de algunos cardiólogos que dicen que en el segundo reinfarto utilizar que el paciente saliera del hospital con inclisiran directamente ya pinchado, o con un PCSK9, pinchado ya directamente sin IPTs y sin cosas. ¿Qué sabes al respecto y cuál es tu opinión? Sí, bueno, también hay documento de consenso de expertos. Hay un documento de optimización del control del perfil lipídico en el paciente isquémico que se hizo con la Sociedad Española de Cardiología y también colaboramos los de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que te decían que cuando un paciente ingresa en el hospital con un infarto, si ya está tomando estatinas a la dosis máxima tolerada o ya se le está haciendo el tratamiento con estatinas y ezetimiba, que le pongas el inhibidor de PCSK9 en el mismo ingreso hospitalario. Este es un criterio que aceptan muchos expertos y lo que pasa es que todavía se está haciendo poco. Y en este estudio que comentas tú con inclisiran, yo tampoco lo sé muy bien y además el doctor Godoy me reñirá si profundizamos ahí, pero creo que se ha demostrado que hay un gran beneficio de esta estrategia que comentabas de iniciar inclisiran durante el mismo episodio de isquémico agudo, empezarlo ya en el ingreso hospitalario. Se conseguía llegar a objetivos antes, menos abandonos del tratamiento, y lo que no tengo datos es si creo que no se ha analizado el tema de episodios cardiovasculares porque no era el objetivo, pero que realmente cuanto antes se empiece con la terapia que sea adecuada para llegar al objetivo, mejor. Y esto todavía las guías de dislipemias de 2019 te dicen empieza con estatina, añade ezetimiba, añade PCSK9. Yo creo que esto se han lanzado y hay muchos artículos ya en la literatura que van a favor de lo que tú dices, ¿no? Muy bien, pues Xavi, ¿medimos a todo el mundo su LPA al menos una vez? ¿Sí o no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se mida la LPA a toda la población porque la hiperlipoproteinemia es una dislipemia frecuente, más frecuente que la hipercolesterolemia familiar y además que tiene una herencia dominante y se agrega en las familias. Podemos identificar factores de riesgo en pacientes que han tenido isquemia, pero también en sus parientes de primer grado. Nos puede ayudar a matizar el riesgo y a actuar más precisamente. ¿Cómo es actuar más precisamente? Pues si una persona que tiene un colesterol, por ejemplo, como el que me comentabas antes, de 45 años con un LDL de 160, si te sale que tiene una LPA de 3 veces el valor máximo normal, lo vas a tratar seguro, y si tienes 6 veces el valor máximo normal de LPA, ya lo consideras como de riesgo equivalente a una hipercolesterolemia familiar. Entonces yo creo que te modula muy bien, te ayuda a matizar el riesgo. Vale. ¿Y con qué lo tratamos? Porque ¿qué tenemos que sea hoy? Porque en el futuro sí viene, y viene bastante, para tratamiento de la LPA. Pues hoy en día lo que se puede hacer es bajar el colesterol LDL a los objetivos estrictos
y controlar todos los factores de riesgo controlables. Yo, por ejemplo, un paciente que tenga la LPA alta, si fuma, le digo que el tabaco le provoca tendencia a la trombosis y que la hiper-LPA también. Entonces, claro, que tiene doble riesgo trombótico y si es sedentario, lo mismo. O sea, si hace ejercicio va a disminuir el efecto, etc. Ahí quería yo meter la cuña. ¿Sería una barbaridad a ese paciente darle una aspirina infantil por ese LPA tan alto, que uno de lo peor que tiene esa LPA tan alto es su efecto protrombótico? No, la verdad es que desde el punto de vista... Evidencia no hay. Exacto, pero desde el punto de vista de plausibilidad biológica es totalmente, porque el exceso de LPA te aumenta no solo la tendencia coagulativa de la sangre, a coagular porque disminuye la fibrinolisis, también aumenta la tendencia trombótica y por tanto con aspirina podéis neutralizarlo, pero no tenemos evidencias y entonces claro, si tú prescribes aspirina a un paciente solo por la LPA alta, pues bueno, de alguna manera te estás fuera de ficha técnica y tienes que asumir la responsabilidad. Juan Carlos, ayer ya salió el tema del paciente con EPOC y su alta posibilidades, su aumento de riesgo vascular y su alta posibilidades de tener eventos. ¿Qué hacemos en esos pacientes que tienen otras enfermedades inflamatorias larvadas, crónicas, tipo psoriasis, tipo EPOC, tipo VIH, artritis reumatoide, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Saltamos un escalón si el paciente es de riesgo alto a muy alto o eso es mucho o qué? Generalmente lo que nos dicen las guías es que esto tiene valor en los individuos de riesgo moderado, de riesgo intermedio, que el que tengan pues un EPOC o sobre todo un síndrome de apneas nocturnas del sueño o que tengan una... ¿Respuesta sí o no? Sí. Vale, gracias. Reflexión. Cuando hablamos de un paciente que su objetivo es un LDL menor, por ejemplo, de 100, hablamos del mínimo a alcanzar, no del máximo a alcanzar. Ese paciente siempre estará mejor, sobre todo ese tipo de pacientes. Y no estoy de acuerdo, faltan 5 minutos. Siempre estará mejor con 79 que con 99 de LDL. Por tanto, tener en cuenta esos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria añadida, que son muchos los pacientes que tienen añadido al problema del colesterol una enfermedad inflamatoria añadida. Puedo añadir que en artritis reumatoide había un estudio publicado en el Lancet que con 80 de atorvastatina era equivalente a un antiinflamatorio no esteroideo, o sea que además se suma el efecto antiinflamatorio. Puedes añadirlo. Añadido queda. Las HDL, y estamos ya en la penúltima pregunta. Las HDL, todas son factores, toda la cantidad es protectora, o aquí también el tamaño importa. Y no solo importa, que además no es que cuanto más grande mejor, ¿no? En este caso no. Voy a contestar diferente. No entremos ni en el tamaño ni en la composición, porque yo creo que esto es un poco, se nos escapa, y más en el ámbito asistencial. Yo creo que esto es más ámbito de investigación. Pero tenemos, yo creo que cada vez más claro que la HDL tiene una curva en U o en J, y que igual que es malo tenerla muy baja, el tenerla muy alta parece ser que lo que decíamos antes, mire, esto compensa el tener el alto, ¿no? Pues a partir de unos determinados valores, que puede ser 90 en el hombre y 100 en la mujer, según el estudio escandinavo, pues parece ser que pierde sus capacidades ateroprotectoras, porque aumenta la mortalidad no cardiovascular, más infecciones, más diabetes, más enfermedad pulmonar, y por lo tanto no parece que el HDL muy alto sea beneficioso. Muy alto. No quiere decir que haya que tratarlo. ¿Cuánto de alto? A partir de 90 en el hombre y a partir de 100 en la mujer. Vale, eso es lo que quería oír. Puedo añadir brevemente, solo que los trastornos, o sea, las variantes genéticas que determinan tener colesterol HDL muy alto son diversas y algunas sí que se asocian a efecto protector y otras no. Lo que pasa es que es lo que tú decías, en el ámbito asistencial no. Y ahora cuando tenemos un paciente con un HDL muy alto, yo creo que por desgracia lo único que le podemos decir es que no sabemos lo que significa. Vale, muy bien. Perdón. Si se acuerdan de los estudios con los inhibidores de CETP, que subían mucho el HDL pero no tenían beneficios cardiovasculares. El problema es que si la HDL, que su principal mecanismo de ateroprotector es el transporte reverso de colesterol, si ya va llena de colesterol, si ya está llena, no puede recoger. Vale. Última pregunta y también respuesta rápida, Juan Carlos. Si lo malo de la placa es que está inflamada, ¿las líneas de investigación no deberían ir también, aparte de bajar el LDL,
buscar moléculas antiinflamatorias aunque no bajen el LDL colesterol? ¿Saben cuál es el principal mecanismo que dispara la inflamación? El golpe. La LDL en la matriz extracelular se modifica, la máxima modificación es la oxidación y esto es lo que desencadena toda la cascada inflamatoria. Por eso, cuando nosotros bajamos LDL, bajamos la inflamación. Y con los nuevos estudios de los inhibidores de PCSK9, no solo disminuye la carga de ateroma, sino la estabilidad, mejora la estabilidad de la placa, se deslipida. Por lo tanto, ya está, olvídese. Ya está antiinflamada. Muy bien, pues ¿alguna pregunta del público? Una. Fran, por favor, que es que si no... Claro, sí, la pregunta es que si en una familia hay varios miembros con el colesterol, la lipoproteína normal, si queda un hermano por ahí que aún no se la has mirado, no hace falta que se la mires. Hombre, en principio no puedes descartar al 100% que él la tenga alta, pero yo si pudiera se la miraría igualmente. Puede que no sea hijo. Y te ahorras una pasta. Bueno, pues nada más. Tenemos ahora, si no me equivoco, el coffee break. Y nos vemos en unos pocos minutos.